Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Frase entrecomillada. Me gustaría especificarlo muy claramente. Aquí no hay ningún coste para los contribuyentes. No costará ni un solo céntimo de euro. Cierro comillas. Palabras pronunciadas por el ministro Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad. El ministro que estaba al frente del departamento cuando fue solicitado el rescate a Europa, al Banco Central Europeo. Un rescate que el señor de Guindos siempre ha negado. Un rescate que provocó incluso el enfado de sus colegas porque incluso negó que España hubiera solicitado un rescate para la banca nacional, la banca española. ¿Y qué es lo que dijo el señor de Guindos? Pues dijo, aparte de estas palabras que acabo de entrecomillaros, dijo que lo que había pedido era una línea de crédito. Y no dijo en ningún momento cuál era uno de los puntos claves que se había suscrito en el famoso memorándum entre el Banco Central Europeo y el gobierno español. ¿Sabéis cuál fue? Que sencillamente si la banca, los bancos que recibían el dinero en concepto de rescate no lo devolvían, por las razones que fuera, sería el Estado quien avalaría su devolución. Esto no lo dijeron, pero no lo pudieron ocultar porque en el memorándum aparecía y desde el primer momento que se pudo, desde algunos sectores se hizo un especial hincapié en este punto tan importante. ¿Por qué os cuento esto? Pues os cuento esto porque hace muy poquitas fechas el Banco de España, que goza de muy poquita credibilidad, pero bueno, todavía es el Banco de España y hay que hacer algún eco de las cosas que dice, pues confirmó oficialmente que de los 77.000 millones de euros, cifra que yo tengo que confesar no sé ni siquiera escribir por la cantidad de ceros que tiene, de esos 77.000 millones de euros inyectados a la banca española, 60.600, atención, 60.600 millones de euros se dan definitivamente por perdidos e irrecuperables. Es decir, el 80% del dinero que se inyectó a la banca a través de los contribuyentes, de las distintas formas de contribución que los contribuyentes obligatoriamente tenemos que inyectar a las arcas del Estado. Es decir, 8 de cada 10 euros inyectados se han perdido y solo se ha recuperado el 5% de esa cantidad. Sí, estáis oyendo bien. Estáis oyendo los datos del segundo mayor rescate a la banca habida en Europa, después de la de Irlanda. Estáis oyendo bien. Ese dinero que no se va a poder recuperar porque ya el propio Banco de España, como acabo de deciros, lo ha confirmado oficialmente, lo vais a tener que pagar vosotros. Y yo, obviamente. Sí, como lo oís. Para que después se vayan, pues de juerga todos estos, se repartan, pues pensiones millonarias entre ellos, se marchen alegremente. ¿Cuántos creéis vosotros que de estos van a pasar por Chirona? ¿Realmente creéis que va a pasar alguno? Parece ser que hay alguno, pero yo tengo mis serias dudas, Habría que verlo, realmente, si es así. Mirad, esto es una auténtica tomadura de pelo. Ha habido dos formas de financiar la banca, el rescate de la banca. Una a través del FROG, del Fondo de Reestructuración Bancaria, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. A través de esa vía se inyectaron
56.800 millones de euros, de los cuales 39.000 se dan por perdidos, es decir, el 70%. Y la otra forma de financiación del rescate a la banca se ha hecho a través de los presupuestos generales del Estado. A través de esta vía se inyectaron 22.000 millones, de los cuales 21.000 se han dado por perdidos, es decir, el 90%. Dicen los informes oficiales, incluso el del Banco de España, que se esperan recuperar, no obstante, todavía 16.300 millones de euros. A través de, la reprivatización de Bankia y algunas cosas, algunas operaciones que están ahí, que habrá que ver si realmente son así como nos cuentan. Pero lo cierto es que los 60.600 millones de euros se dan por irrecuperables. Todo esto ha ido al déficit. Todo esto ha ido a aumentar la deuda, que si ya era poca, ha ido incrementándose gracias a este otro concepto todavía más. ¿Cómo lo oís? ¿Cómo lo oís? De tal forma ha sido el incremento del déficit que todavía a día de hoy no se ha conseguido empezar siquiera a reducir ese incremento del déficit provocado por este tema. ¿Cómo lo oís? Pero fijaros, voy a leeros otra frase entrecomillada. En este caso, un informe del Banco Central Europeo del año 2015. Dicen exactamente este informe: las inyecciones de capital se diseñaron de tal forma que era imposible devolver el dinero. Frase entrecomillada que podéis encontrar en el informe del Banco Central Europeo del año 2015. Si a esto le unimos, por ejemplo, cómo se encuentran las arcas del fondo del FGD, es decir, del Fondo General de Garantía de Depósitos, pues la situación es absolutamente calamitosa. Fijaros, voy a aportaros un dato. En mayo del año 2016, el Fondo de Depósitos, de Garantía de Depósitos, tenía 1.597 millones de euros. Repito, 1.597 millones de euros. El Fondo de Garantía de Depósitos, con el que, digamos que es el salvavidas, la garantía última de que caso de quiebra o de desaguisado total de una entidad financiera, pues los depositantes pues tienen la garantía de que van a recuperar su dinero hasta un total de 100.000 euros, eso sí. Bueno, pues esta cantidad, que es una cantidad muy grande, 1.597 millones de euros, fijaros, ¿cómo es posible que nos cuenten que este fondo va a garantizar, caso de cataclismo, que podamos recuperar nuestros ahorros, si resulta ser que el Banco Popular, en esas mismas fechas, finales del año 2016, tenía 71.500 millones de euros en depósitos? Y el BBVA tenía 208.000 millones. Si solamente sumáramos los depósitos del Banco Popular entonces y del BBVA hoy, entonces también tendríamos un total de casi 280.000 millones de euros. ¿Cómo es posible entonces que nos cuenten la milonga de que el Fondo de Garantía de Depósitos está para lo que está, si a esa misma fecha tenía solamente 1.597 millones de euros? Pero ¿hasta cuándo estos tíos van a seguir riéndose del que todavía lo permita? ¿Hasta cuándo? Voy más allá, voy a hablar un poquito, ya que estamos hablando de datos muy actuales. Fondo de Reserva de las Pensiones, la conocida como hucha de las pensiones. El pasado año, hasta el mismísimo gobierno le informó a la Comisión Europea de que el Fondo de Reserva de las Pensiones tendría recursos única y exclusivamente hasta el verano del presente año 2017. Es decir, que para la Navidad de este año 2017 no habrá dinero proveniente del Fondo de Reserva de las Pensiones para pagar a los pensionistas la extra de Navidad.
Claro que hay una solución, y la solución es, pues, pedir un nuevo préstamo, seguir incrementando la deuda pública, seguir aumentando el déficit y ya está. Pero, ¿qué ha ocurrido con los 62.000 millones de euros que desde el año 2012 el gobierno del Partido Popular ha estado sacando, por no decir que saqueando, hasta dejarlo prácticamente en nada, porque a día de hoy quedan 15.000 millones solamente? Esta es una realidad, pero fijaros, voy a aportaros un dato y también el enlace. Un periodista llamado David Roman, norteamericano él, ya en el año 2013, en un periódico prestigioso y nada conocido, y aquí estoy ironizando, como el Wall Street Journal, con fecha 3 de enero, insisto, del año 2013, denunciaba públicamente que el gobierno español estaba utilizando los recursos del Fondo de Reserva de las Pensiones para comprar bonos y deuda pública. ¿Cómo lo oís? Esto ha sido calificado de fraude y hasta de delito, por supuesto delito. En algunos otros periódicos internacionales también especializados en materia económica. Esto es lo que tenemos. Es un saqueo permanente de lo nuestro. Pero aquí no pasa nada, estamos en verano y, bueno, pues vámonos a las terrazas, vámonos a las playas, que también nos lo merecemos, por cierto, vámonos de vacaciones y, bueno, que sea lo que Dios quiera, como dicen algunos. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo va a perdurar este saqueo? ¿Cuándo se le va a poner freno y de qué manera? Me limito a aportar algunos datos que son datos oficiales y que vosotros os invito, como siempre, a que podáis contrastar y verificar por vosotros mismos. El rescate de la banca que hemos tenido que pagar todos. ¿Por qué aquí estamos en la situación en la que estamos con 60.600 millones de euros que ya no se van a poder recuperar porque así lo ha dicho el propio Banco de España? Y sin embargo, en los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país que a mí no me gusta, desde el punto de vista económico, ni cómo funciona en muchos terrenos, pero aquí hay que decir que hubo un rescate, hubo una intervención también cuando se produjo el cataclismo económico en 2008. Pero allí se ha devuelto todo, hasta 700.000 millones de euros. Todo, absolutamente. ¿Por qué allí sí? Y aquí el dinero que se ha inyectado desde el Estado a través de nuestros impuestos y de nuestro esfuerzo y nuestro sudor se va a quedar en agua de borrajas y los bancos se han quedado con ello y nadie les exige responsabilidades para que lo devuelvan en una gran medida? Bueno, pues ahí tenéis una preguntita muy interesante y que cada uno llega a sus propias conclusiones. Yo ya, de momento, en lo que concierne este capítulo, no tengo ya mucho más que decir. Únicamente recordaros que podéis suscribiros a este canal cuando lo deseéis, que próximamente haré un nuevo vídeo y, sin más, me despido de vosotros hasta muy pronto, deseándoos, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.